Pasa a vosotras, hermanas, por este medio nuevamente les voy a hacer llegar la escuelita, esperando que sea de utilidad para cada una de ustedes. Y vamos a comenzar con una oración. Las invito a que ahora sí, con toda humildad y con toda reverencia, pues hagamos esta oración para nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, mis hermanas. Infinito Dios de Israel, gracias te damos, Señor, porque hasta estos momentos tú nos has permitido la vida, Señor. Gracias, Señor, porque en nuestra vida cotidiana siempre vemos tus maravillas y tus bendiciones, que tu misericordia nos ha alcanzado. Muchas gracias por todo lo que hemos recibido de tu parte y también aún por lo que no hemos recibido. Sabemos que los tiempos tuyos son perfectos, Señor. Permítenos, Señor, siempre esforzarnos a servirte y siempre darnos un corazón dispuesto para poder siempre buscarte y siempre escudriñando tus sagradas escrituras, Señor, porque es el único medio por el cual podemos conocerte y podemos afianzar nuestra relación contigo, Señor. Te pido, Señor, por todas y cada una de mis hermanas, que tú seas con ellas, que tú bendigas la obra de sus manos, que bendiga su vida, sus familias, Señor, que tú seas siempre con ellas. Abre siempre nuestros sentidos para que podamos ver tu presencia en nuestra vida y siempre te reconozcamos como nuestro Creador, como nuestro Padre, Señor, y permítenos siempre estar cerca de ti. Te pido, Señor, que nos dotes de tu Santo Espíritu para que podamos nosotros comprender esta lección, Señor, y que podamos siempre llevarla a nuestra vida cotidiana, porque sabemos que sin el Espíritu Santo no podríamos entenderte ni conocerte, Señor. Te pedimos que siempre ese Espíritu esté con nosotros, que nos dé siempre esa humildad y ese corazón dócil para poder atender a tu palabra, Señor. Que esas palabras que tu Hijo amado expresa a través de tu Espíritu Santo las podamos entender y las podamos llevar siempre a nuestra vida, Señor. Te pido también por todos y cada uno de los enfermos, Señor. Tú sabes que hay muchos en tu pueblo, pero sabemos que tú siempre estás con nosotros, Padre. Te pido por ella, Señor. En la localidad está mi hermana Clemen, mi hermana Maru. Señor, que se duelen de sus cuerpos, Señor. Que tú siempre les des esa sanidad, Señor, si es tu voluntad. Y si no es, Padre, darles esa fortaleza para que ellas puedan soportar la enfermedad, Señor, y que lo que tengan que aprender, pues lo puedan ellas interiorizar y puedan siempre seguir adelante, Señor, porque sabemos que toda adversidad, toda tristeza, Señor, siempre trae una enseñanza de fondo y siempre es ver tus maravillas, ver tu grandeza en nuestra vida, Señor. Te pido por ellas, te pido también por aquellas que tal vez no expresen que tienen alguna necesidad, pero tú las conoces, Señor. Tú conoces los corazones y los pesas, Señor, y te pido que escuches la oración de sus corazones, Señor, y que tú respondas a esa petición que ellas te hacen, Señor, siempre conforme a tu voluntad. Y todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tengamos, sino por los méritos incontables e inalcanzables de tu Hijo amado. A él, a él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a comenzar con esta escuelita que corresponde al 19 de agosto del 2023 y lleva como título El Espíritu Santo. Y si no mal recuerdo, pues es uno de los puntos de fe. Me parece que es el cuarto. Entonces, pues vamos a ver al Espíritu Santo y la función que tiene pues dentro de nuestra vida espiritual. El objetivo es enseñar qué es el Espíritu Santo de Dios y cuál es su función con el hombre. Nuestra lectura bíblica está ubicada en Juan 16, del 7 al 13, y dice de la siguiente manera: Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, yo os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo del pecado, y de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en mí,
y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aunque tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. Bueno, pues aquí nos menciona algunas de las funciones que tendría ese Espíritu Santo, y dice que Jesús tenía que irse para que Él lo enviara a la tierra, para que estuviera con nosotros, y tiene la función de consolador, tiene la función de redarguir nuestra vida, es decir, si estamos en pecado, pues ese Espíritu Santo es el que nos va a exhortar a que reflexionemos nuestros caminos y que de algún modo estamos haciendo mal. Y también nos dice que Él nos va a guiar a toda verdad y nos va a recordar aquellas, aquella palabra de nuestro Dios. En cada acción que hagamos, pues Él es el que va a estar atento a nuestras acciones. Y por último dice que Él también nos recordará lo que ha de venir. Es decir, Él siempre nos va a enseñar todas aquellas cosas que van a acontecer. El Espíritu Santo, pues es el que nos va a estar exhortando y nos va a estar enseñando. Dice el texto para memorizar, Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Bueno, pues estas palabras pues las expresaba Jesús y decía pues que al momento de él irse, pues quedaríamos solos en este mundo. Sin embargo, pues él manda al consolador, el cual está con nosotros hasta que él venga por segunda vez. Bueno, pues vamos con el material exegético y dice de la siguiente manera. Dice, en el mundo religioso se cree que al mencionar el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo estamos hablando del mismo Dios, pero en su tercera persona. Esto a la vez de la escritura es una mentira que nos lleva a la destrucción. Otra idea que se tiene del Espíritu Santo es que es la fuerza de Dios. Por lo tanto, no es un ser que escucha, que obedece, que tiene voluntad, que tiene sentimientos. Bueno, pues aquí en este párrafo nos expresa algunas de las ideas que hay en el mundo. Y la primera, pues dicen que es el mismo Dios. Sin embargo, como veíamos en la lección pasada, pues Dios es eterno y el Espíritu Santo, pues también es un ser creado en la parte espiritual, es decir, es espíritu. Entonces, pues entra dentro de la creación de la parte espiritual o de los seres espirituales o invisibles. Y nos menciona otra idea y dice que pues se considera como la fuerza de Dios. Sin embargo, vemos que el Espíritu Santo también tiene diferente esencia y que también él de algún modo escucha y obedece a Dios. Estás, vaya, sujeto a la voluntad de Dios, pero también tiene sentimientos, que es otra parte que vamos a ver más adelante que el apóstol Pablo señala del Espíritu Santo. No nos vamos a centrar mucho en estas ideas, puesto que son ideas contrarias a lo que dice las Sagradas Escrituras. Más adelante nos va a explicar, pues, cómo creemos nosotros y de acuerdo pues a la palabra de nuestro Dios. Y dice el siguiente párrafo, pero estudiemos la escritura, amadas hermanas, para ver lo que nos es revelado a través de ellas. Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra para cumplir el plan de Dios. Es en el periodo de su ministerio que Él nos dijo de lo siguiente. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Por el testimonio de Jesús identificamos que hay otro ser esperando la orden de Dios para manifestarse con los hombres. Aquí lo importante del párrafo es que Jesús tenía que irse. ¿Para qué? Para que Él enviara a este consolador, para que Él nos recordara todo lo que teníamos que hacer. Y dice en esta parte, pues Jesús también tenía esa función en la tierra, de consolar, de dar la palabra de nuestro Dios
para dar fortaleza, para dar esperanza a aquellos que de algún modo eran señalados por el pueblo que ya no tenían, pues ahora sí que ni fe ni fortaleza. Entonces, el Espíritu Santo es el ser que manda a Jesús para que no estemos solos, para que nos esté recordando, pues, lo que debemos de obedecer. Vamos con el siguiente párrafo. Dice, aunque no encontramos un versículo específico que hable de la creación del Espíritu Santo, en la Iglesia de Dios creemos que después de que Dios creó al Hijo, fue creado el Espíritu Santo. Al inicio de la creación de lo físico, el Espíritu de Dios ya estaba actuando. Génesis 1:2. Entonces aquí lo que vemos es de que no hay algún pasaje, bueno, en las Sagradas Escrituras donde marque la creación del Espíritu Santo. Sin embargo, vemos que es un ser creado. Y aquí vemos, dice que Él está trabajando pues en esta creación y nos da la cita de Génesis 1:2, donde dice que pues el Espíritu de Dios se movía sobre las de la tierra. Entonces, de algún modo, él ya estaba trabajando, pero no tenemos alguna ubicación de la creación del Espíritu Santo. Sin embargo, lo veíamos la semana pasada en Colosenses capítulo 1, pues menciona que hay primero la creación invisible y después la creación física o lo que vemos. Dice el siguiente párrafo, es importante hacer la diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, y a renovaros en el Espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Este Espíritu es parte de la condición tripartita del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Se entiende que ese espíritu del hombre es la mente, es la capacidad del raciocinio que tiene el hombre y que nos hace diferentes de los animales, los cuales no tienen razonamiento como el del hombre. Bueno, pues aquí nos menciona que este Espíritu Santo pues está ubicado en la mente y decimos, ¿por qué en la mente? Porque Él es el que nos hace comprender las Sagradas Escrituras. Él es el que nos enseña la voluntad de nuestro Dios. Entonces está ubicado en esta parte de la mente y podríamos decir que de algún modo es la parte que nosotros vamos reflexionando y tomando conciencia. Es decir, que conforme vayamos estudiando la palabra de Dios, hay cosas en las cuales no estamos haciendo de manera correcta y el Espíritu Santo es el que nos va diciendo esto está incorrecto, tienes que corregirlo. Pero pues hay formas para que de algún modo nosotros estemos siempre tomados de la mano del Espíritu Santo y nos siga guiando en este camino. Dice el siguiente párrafo, si esta situación del espíritu y del hombre, la mente, tiene mucha relación con el Espíritu de Dios. Recordemos lo que el Hijo de Dios dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan 14:26. Esto se da en aquella mujer u hombre que se deja guiar por el Espíritu de nuestro Dios. Esto lo identificamos cuando dejamos de hacer nuestra voluntad y obedecemos los mandamientos de Dios. Bueno, pues esta parte, la idea central es de que el Espíritu Santo, pues Él es el que nos está recordando todo lo que Dios expresó en las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es el que nos está indicando, nos está recordando y tiene la función también, como lo mencionábamos, de consolar, de dar fortaleza, de dar esperanza. Esto es el Espíritu, esto son las funciones del Espíritu Santo. Y también vemos que hay una relación estrecha entre el Espíritu Santo y nuestra mente. ¿Y por qué hay esa relación tan estrecha? Porque pues la mente es la que nos va a permitir a nosotros tener conciencia de las cosas. Es decir, que todo lo que vayamos estudiando lo podamos empalmar en nuestra vida y podamos realizar los cambios respectivos. El Espíritu Santo tenemos nosotros que dejarlo que actúe. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo dejamos actuar, pues el Espíritu Santo no podrá. Recuerden que Dios nos dio la libertad de elegir, de decisión. Entonces, Dios pudiera cambiarnos, sí, porque tiene el poder de cambiarnos. Sin embargo, por esa libertad que nos ha dado esa decisión, Dios no va en contra de la decisión que tomemos. Entonces, es por eso que nosotros debemos de tomar
la conciencia para que nosotros podamos, de algún modo, siempre solicitar la intervención del Espíritu Santo para comprender estas sagradas escrituras, porque sin el Espíritu Santo va a ser totalmente diferente y tal vez nos va a pasar lo que decía el primer párrafo, distorsionemos la voluntad de Dios. Dice el siguiente párrafo, dice, por ello creemos que el Espíritu Santo no está en todos los grupos religiosos, por más que digan que son investidos o que tienen el don de la imposición de manos. El Espíritu de Dios sigue una regla básica y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual dado a Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. Es decir, nosotros vamos a obtener y conservar ese Espíritu Santo siempre y cuando obedezcamos a Dios, estemos en la voluntad de nuestro Dios. Eso es, o sea, realmente vamos a permitir que el Espíritu Santo siempre guíe nuestras vidas. Pero si nosotros llega un momento en que nos desviemos, en que cambiemos, ese espíritu también se va a alejar de nosotros. Más adelante les voy a leer un texto en lo cual nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos lo da Dios. Sin embargo, de nosotros depende conservarlo. Dice el siguiente párrafo. Por lo anterior vemos que el Espíritu de Dios es un ser espiritual que está en esta tierra por la voluntad del Padre y que tiene el propósito de ayudar al hombre en esta vida. Con su crecimiento espiritual, este actúa cuando obedecemos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí está la condición que nos marca. Tenemos que guardar los mandamientos para que ese espíritu esté con nosotros. Y dice pues que es la parte de la creación espiritual, no es de la creación física, sino que es la parte espiritual. Y cuál el propósito de este Espíritu Santo es ayudar al hombre a recuperar lo que en algún momento nosotros perdimos, que es la comunión con Dios. Entonces, este Espíritu Santo, pues es el que nos va a estar exhortando. Claro, vemos que las palabras que nos va a estar enseñando, pues es este evangelio. Son las palabras que Jesús vino a predicar, que son dadas de Dios para el Hijo y posteriormente el Espíritu Santo, pues es el que nos está haciendo entender. Dice el siguiente párrafo, dice, por lo anterior vemos que el Espíritu de Dios es un ser espiritual que está en esta tierra por la voluntad del Padre y que tiene el propósito de ayudar al hombre en esta vida con su crecimiento espiritual. Este actúa cuando obedecemos a Dios y guardamos sus mandamientos. Vivimos una oportunidad única de contar con la ayuda del Espíritu de Dios. Desde que empecemos a escuchar la palabra del Eterno, el Espíritu de Dios enseña a nuestro espíritu para que crezcamos en conocimientos y en fe. Este trabajo realiza el Espíritu de Dios en nuestra vida y tiene la finalidad de guiarnos hasta el momento en que decidimos bautizarnos. En este momento, en este momento el Espíritu de Dios nos acompaña permanentemente en nuestra vida, según Efesios 1:13, pero no es una regla que siempre estará, ya que esto depende de nuestras acciones y por ello el apóstol Pablo nos recuerda que sentimientos provocamos al Espíritu de Dios y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es decir, nosotros tenemos que conservar este Espíritu Santo porque tiene una función primordial. La primera es ir cambiando este corazón. Y número dos, levantarnos cuando venga Jesús. Entonces es necesario que nosotros lo tengamos. Si no lo tenemos, pues realmente no vamos a poder resucitar. Y lo vamos a ver en los textos que más adelante nos va a citar. Y esto dice así, dice el siguiente párrafo, para la iglesia de Dios es muy importante la labor del Espíritu Santo, ya que como leímos, es un sello y tenemos una distinción, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos 8:14. Pero esta distinción no es solo por un momento de emoción, o cuando me siento feliz de tener a Dios, sino que debe ser una constante en nuestra vida, en la salud, en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Es decir, este Espíritu Santo nos va a ayudar a superar todas aquellas aflicciones también. Es la que nos va a estar recordando
esas grandezas, esas maravillas de Dios. Entonces es importante que el Espíritu de Dios lo conservemos, lo tengamos. Si no lo tenemos, va a ser difícil que nosotros nos levantemos en ese día, pues algo que entendamos las Sagradas Escrituras. Bueno, pues ya por último dice, algo trascendental e importante que sucederá más adelante si somos fieles al Padre y el Espíritu de Dios nos acompaña en nuestra vida hasta el fin, es que éste nos resucitará, según Romanos 8:11. Requerimos ser fieles hasta la muerte para que el mismo Espíritu Santo nos levante para vida eterna. Entonces, esta conexión debe de existir entre el Espíritu Santo y nuestra mente. ¿Para qué? Para que resucitemos cuando nuestro Maestro venga por segunda vez. Es necesario, es importante, es indispensable que tengamos el Espíritu Santo de Dios. Si no lo tenemos, no vamos a poder resucitar en ese día. Dice el siguiente párrafo, dice, este es el trabajo tan importante que vemos que realiza el Espíritu Santo como un ser que nos guía y nos acompaña en nuestra vida, hasta el momento en que seamos transformados y reinemos con nuestro Salvador por 1000 años. Bueno, pues aquí vamos a ver que este Espíritu Santo, desde el momento que conocemos, Él es el que nos va a ir guiando. Pero cuando nos bautizamos, ese espíritu lo tenemos que conservar. ¿Por qué? Porque cuando venga nuestro día de redención, que seamos transformados, ese espíritu es el que va a hacer que nos levantemos. Bueno, pues aquí quiero expresarles que la función del Espíritu Santo, pues es ir cambiándonos. Dice primer libro de Samuel, capítulo 10:6, y que de algún modo es la parte medular del Espíritu Santo, dice de la siguiente manera, y el Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizará con ellos, y serás mudado en otro hombre. Es decir, aquí vemos a Saúl. Cuando Saúl es ungido por rey en Israel, dice que el Espíritu de Jehová fue sobre él y que fue mudado en otro hombre. Es decir, se ve a un Saúl profetizando, se ve a un Saúl lleno de esa santidad o de esa espiritualidad. Sin embargo, vemos capítulos posteriores que ese Espíritu Santo se alejó de él y se alejó por varias circunstancias. Una de ellas es de que él empezó a desobedecer a Dios y el Espíritu de Dios se apartó. Entonces, esto es importante para que nosotros comprendamos que debemos de siempre esforzarnos en cumplir la voluntad de Dios, en amar a Dios, que la obediencia viene posteriormente. Es decir, si nosotros amamos a Dios, pues la obediencia nos va a ser fácil. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que Dios nos da es por nuestro bien. Entonces, este Espíritu Santo es el que transforma nuestro corazón, pero siempre y cuando nosotros lo dejemos entrar. Si nosotros no lo dejamos entrar, pues realmente nos va a ser muy difícil cambiar. Y yo creo que casi imposible. Y dice también eh, David, y este texto ya lo conocen, está ubicado en Salmo 51, versículo 11. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué David decía estas palabras? Porque vio lo que pasó con Saúl, que el Espíritu de Dios lo había abandonado. Entonces, él veía que sin este Espíritu sería difícil cambiar. Entonces, realmente nosotros siempre debemos de pedir que el Santo Espíritu de Dios more en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos cambiando, vayamos transformándonos. Entonces, vemos la participación del Espíritu Santo en aquellos hombres, pues prácticamente era para transformarlos, para guiar al pueblo, porque ellos eran las cabezas en ese momento que tenían que dirigir a muchos hombres y mujeres. Entonces necesitan del Espíritu Santo para guiarlos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues podían equivocarse. Y se equivocaron. Por ejemplo, en el caso de Saúl, que ofreció un sacrificio que no le correspondía porque se desesperó, el Espíritu Santo fue alejándose de él. Y son cosas que
A veces en nuestra vida cotidiana, a veces decimos, pues no voy este sábado, no voy el que viene, y no sabemos que estamos entristeciendo al Espíritu Santo, que estamos de algún modo pecando, estamos desobedeciendo, y que así como ese Espíritu Santo se nos otorgó, también se nos puede quitar, como en el caso de Saúl. Y vamos a ver también que la función que también realiza, aparte de mudar, de transformar nuestro corazón, también es la cuestión de redarguir. Dice Juan 14:18, dice de la siguiente manera, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, cuando Jesús estuvo en la tierra, pues de algún modo el que nos exhortaba, el que nos enseñaba era Jesús. Pero cuando Él asciende a los cielos, pues prácticamente quedaríamos solos. Sin embargo, Él manda al Espíritu Santo de Dios y es el que nos va a guiar a toda verdad. Y dice ahora sí otra de las funciones, y es Juan 16, dice del 4, 16, 4 más, os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere, os acordéis que yo lo había dicho. Esto empero no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ahora, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y el 8 dice, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo del pecado, y de justicia y de juicio, y de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Y vemos que la obediencia va ligado a lo que creemos. Es decir, nosotros tenemos que creer en Jesús y en Dios para que podamos obedecer. Entonces es una parte, también una función primordial del Espíritu Santo, el redarguir, el corregir para poder ir transformando este corazón. Y por último dice Gálatas 5:25, dice de la siguiente manera, y que es una regla que debemos de ocupar, porque si no, pues realmente no vamos a poder cumplir nuestro propósito o por el propósito por el cual fuimos llamados. Dice Gálatas 5:25, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Es decir, ese Espíritu hay que dejarlo entrar en nuestro corazón, que nos guíe, que nos transforme. Si no es así, pues realmente no vamos a lograr mucho. Entonces es necesario que este Espíritu Santo trabaje en nuestro ser. ¿Por qué? Porque ya lo leíamos aquí, tiene otra función primordial y creo que es la medular o la más o la importante, ¿no? Porque dice Romanos 8:11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es por eso la importancia de que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque es el que nos va a ayudar a resucitar. Él va a vivificar estos cuerpos mortales y los va a transformar a otra, ya no va a haber corrupción, va a ser una carne totalmente transformada, pero es siempre y cuando tengamos al Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no vamos a poder aprender ni vamos a poder cambiar nuestro corazón, porque no tenemos al Espíritu Santo. Y como así el rey Saúl se alejó ese espíritu de Dios, pues dice que ya era atormentado por otros espíritus. Y es decir, nosotros cuando nos alejamos de Dios, pues también vienen otros espíritus y hacemos cosas peores. Entonces es por eso que es importante que conservemos al Espíritu Santo, que obedezcamos para que siempre esté con nosotros. Esta es la escuelita y yo creo que debemos de resaltar que el Espíritu Santo tiene una función primordial en nuestra vida y al momento que Jesús va al cielo junto al Padre, está el Espíritu Santo entre nosotros. Es el que está siempre guiándonos, exhortándonos, redarguyéndonos
para que esta conciencia tome conocimiento de lo que estamos haciendo mal y lo corrijamos. Entonces, el Espíritu Santo tiene todas estas funciones y la más importante va a ser la que nos va a permitir resucitar en ese día postrero. Entonces, es importante que conservemos ese pase para entrar al reino de nuestro Maestro Jesús. Y ese pase, pues, es el Espíritu Santo. Si nosotros lo tenemos, pues vamos a lograr alcanzar ese reino que nos promete Jesús. Vamos con las preguntas y dice, Jesús, ¿cómo describe al Espíritu Santo? Bueno, pues en la lectura lo vimos como aquel que recuerda, como el consolador, el que nos redarguye también. Tiene diversas funciones y todo es en propósito de que el hombre crezca en espiritualidad y obedezca a Dios. Dice, dos, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Pues aquí ya mencionábamos en la anterior, pues es el que nos consuela, el que nos guía, el que nos recuerda, el que nos redarguye. Es las funciones del Espíritu Santo. Y tal vez la anterior pregunta es, ¿cómo describe al Espíritu Santo? Pues la palabra de Dios lo describe como un ser espiritual, aunque no sabemos bien la parte de la creación. Sin embargo, vemos en Colosenses que la creación fue primero la creación invisible y después la visible. Dice, ¿quién en esta tierra nos puede ayudar a cumplir la voluntad de nuestro Dios? Bueno, pues aquí nosotros podemos cumplir a través del Espíritu Santo. Si lo queremos hacer por nuestra forma, pues realmente no vamos a lograr. El Espíritu Santo es el que nos está instando a hacer las cosas, pero también debemos de recordar que también el Espíritu Santo es el que pide por nosotros. Es por eso que es importante que nosotros lo tengamos y obedezcamos. Dice Romanos 8:26, y así también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Es por eso que aquí vemos que el Espíritu Santo tiene ese sentimiento de tristeza. Si nosotros hacemos cosas incorrectas, pues este espíritu se va a alejar de nosotros. Entonces es necesario que nosotros obedezcamos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros. Dice la siguiente, dice, ¿cuál es la regla básica del Espíritu de Dios para que esté con nosotras? Pues ya lo vimos en Hechos capítulo 5 versículo 32, obedecer. Pero yo siempre les he comentado a ustedes, es necesario que ustedes fomenten el amor hacia Dios. Si nosotros fomentamos el amor a nuestro Dios, nos va a ser más fácil la obediencia, porque vamos a entender que todo lo que Dios hace es por nuestro bien. No hay ninguna cosa que digamos la hizo para mi perjuicio, ¿no? Dios siempre lo hizo por nuestro bien. Entonces, este Espíritu Santo es el que nos va a estar guiando, nos va a estar recordando estas cosas, esta voluntad de nuestro Dios. Ese Espíritu Santo es el que nos va a estar recordando, nos va a estar enseñando, nos va a estar redarguyendo para que nosotros podamos ir cambiando. Dice la quinta y última, dice, ¿qué proceso realizará el Espíritu Santo si somos despertadas para vida eterna? Pues vemos que es el que va a lograr la transformación. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no vamos a resucitar. Entonces es necesario que este Espíritu, pues lo conservemos. Ya tenemos ese pase de abordar. Mencionaba desde el bautizo. Este Espíritu es el que nos va guiando, pero tratemos de siempre tomarlo de nuestra mano. ¿Para qué? Para que este Espíritu siempre nos guíe, nos transforme, porque esa es la idea, que nuestro corazón sea humilde, sea sincero y pueda servirle a nuestro Dios, porque ese es el propósito. Espero pues que la escuelita les haya servido, mis hermanas. Una disculpa, no les he podido hacer presentaciones, realmente he llegado muy tarde de trabajar pero sin embargo vemos que siempre he tratado de hacer las escuelas para que les sea de utilidad y puedan estudiar, aunque sea entre semana por la escuela y no vayan pues en cero el día del reposo. Bueno, mis hermanas, pues vamos a hacer la oración final y
vamos a inclinarnos con toda reverencia y con toda humildad para nuestro Dios y vamos a elevar esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra, entender que el Espíritu Santo, Señor, es el que transforma nuestro corazón, es el que nos enseña tu voluntad y nos enseña también a entender todo lo que va a acontecer, Señor, y lo que es tu voluntad. Permítenos, Señor, siempre tomarla en cuenta, siempre guiarnos y mantenernos en la verdad, Señor. Permítenos amarte para que de esta manera sea más fácil obedecerte, entender que todo lo que hay y presenta en nuestra vida, pues es por nuestro bien. Permítenos siempre encontrar ese aprendizaje para que en algún día, Señor, podamos expresar aquellas palabras de tu siervo Job. Dice que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Permítenos, Señor, siempre expresar esas palabras, porque sabemos que todo lo que hay en nuestra vida, tanto aflicciones como adversidades, como tristezas, pues siempre está tu presencia en nuestra vida, Señor. Siempre te manifiestas a nosotras, pero desafortunadamente a veces no te vemos. A veces nuestros ojos se ciegan y no podemos verte. Sin embargo, te pido que abras nuestros sentidos para que podamos sentir tu presencia y podamos ir modelando nuestro corazón, Señor, porque sabemos que ese espíritu debe de morar en nuestro corazón, porque es el que nos va a permitir en ese día postrero resucitar, Señor. Permítenos mantenerlo, conservarlo y siempre obedecerte, Señor, porque sabemos que en aquellos hombres del ayer, pues algunos desobedecieron, Padre, y ese Santo Espíritu, pues se retiró de ellos. Nosotros queremos seguir contando con esa ayuda, Señor, para que nos esté recordando y siempre nos esté exhortando a ser mejores delante de tu presencia. Te pido también, Señor, por todas y cada una de las necesidades de tus hijas, Señor. Tú sabes que como seres humanos tenemos muchas necesidades, Señor. Pero tú, Señor, permitas que todas esas necesidades sean cubiertas, que tú suplas cualquiera de ellas para que no blasfememos, ni tampoco, Señor, nos alejemos de ti, sino por el contrario, siempre estemos prestos, siempre estemos atentos con un corazón dispuesto, Señor, porque a veces estas necesidades pues son distractores y a veces nos alejamos de ti y perdemos la fe y la esperanza. Señor, permite que todas esas necesidades sean cubiertas y si nosotros podemos ser los medios para que ayudemos a cubrir esa necesidad, siempre damos ese corazón dispuesto para ayudar a los demás. Te pido, Señor, también por las autoridades tanto de tu iglesia como las civiles, Señor, que tú los dotes de tu Santo Espíritu para que puedan guiar a, a esta multitud, a este pueblo, Señor, porque, Señor, pues ellos están ahora sí que al mando y necesitan de ti, Señor. A nosotros danos un oído atento, un oído presto y siempre dótanos de un corazón humilde, de un corazón dócil para dejarnos guiar. Te pido también por todos los enfermos de tu pueblo, Señor. Sabemos que hay mucha necesidad, Señor. Te pido por los ancianos, por los jóvenes, por los niños, por las mujeres, por los varones, Señor. Que tú siempre seas con nosotros. Que permitas, Señor, que este pueblo siga adelante, que tu iglesia siga creciendo y que, Señor, no seamos obstáculo para otros, Señor, sino por el contrario, que nosotros podamos colaborar, podamos ayudar a los que vienen para que te sirvan, Señor, que ellos vean lo bueno en nosotros y no lo malo, Señor, porque al fin somos seres humanos, Señor, y estamos en ese proceso de evangelización, en ese proceso de aprendizaje para ir cambiando nuestro corazón, para irlo transformando a tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, que nos des un sueño restablecedor de fuerzas y que si
Es tu voluntad del día de mañana, permitirnos un día más, Señor. Siempre en nuestra boca haya una palabra de agradecimiento hacia ti, Señor. Que siempre recordemos que tú eres nuestro creador, Señor, y que tu misericordia un día más nos ha alcanzado y nos has permitido vivir. Señor, te pido también el perdón de nuestras faltas porque pues sabemos que como seres humanos pecamos tanto de palabra como de obra, como de pensamiento, Señor. No somos perfectos, sin embargo, si tu Espíritu Santo sigue con nosotros, pues alcanzaremos esa perfección, alcanzaremos esa plenitud para que el día postrero alcancemos esa vida eterna, Señor. Te pido todo esto, no por méritos que tengas, Señor, porque sabes que no los tengo, pero te los pido por aquellos méritos de tu Hijo, Jesús, el cual dio su vida para perdón de nuestros pecados. A Él sea la honra y la gloria, juntamente contigo y tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, mis hermanas, pues espero les sea de utilidad y pues realmente espero ya retomar esta parte de las sesiones. Sin embargo, ahorita sí me es un poco complicado. Sigan pidiendo por mí para que pueda yo hacer mi cambio y podamos nuevamente retomar las actividades. Y yo creo que pues para todas es indispensable tener siempre este alimento espiritual. Que Dios me las bendiga mucho. Les mando un fuerte abrazo y paz a vosotras.